Bienvenidos al 13º capítulo del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 2. El tema de hoy será la clasificación de los sensores, entendiendo su funcionamiento y sus aplicaciones. Soy Elwood Kovacs y me gradué recientemente de la escuela secundaria Bolyahagi en Szombathely, Hungría. Me asistirá Charlotte Terplan, una estudiante actual de la escuela secundaria Bolyahagi. ¿Podrías contarnos unas palabras sobre ti? Hola, soy Charlotte Terplan, actualmente estudiante de 11º grado en el gimnasio Bolyahagi. Me introduje en el plan de estudios de electrónica cristalina hace 2 años, cuando comencé a asistir al grupo de estudio cristalina en mi escuela. Veo mi futuro como ingeniera. Por eso la electrónica y la programación son importantes para mí. Nuestro tema actual sobre sensores ya se ha tratado en Electrónica Cristalina 1, capítulo 23. Para quienes no hayan leído el material escrito o visto el video, realmente se los recomiendo ahora. Elwood, ¿en qué se diferencia este capítulo del capítulo 23 de CCE 1? El capítulo 23 cubre lo básico, como la introducción a la comunicación serial y paralela y los términos más comunes utilizados en el tema, pero no es ni de cerca tan detallado como estos videos. Este capítulo también es más largo. Tiene más partes en video de lo habitual debido a la diversidad de sensores. Los sensores son, en esencia, convertidores fundamentales entre los mundos analógico y digital, actuando como un puente esencial. Esto significa que establecen una conexión entre el circuito y su entorno, convirtiendo magnitudes físicas en señales que el circuito puede interpretar. Nada demuestra esto mejor que el hecho de que hay muchos de ellos en un hogar promedio, ya que la mayoría de los dispositivos electrónicos tienen al menos uno. ¿Qué hacen exactamente y cómo funcionan? Se discutirá en los próximos videos. Son una parte integral de nuestra vida diaria debido a su amplia variedad de usos. Por nombrar algunos, pantallas táctiles, luces con sensor de movimiento o dispensadores automáticos de jabón. Resulta especialmente interesante ver sensores con otros usos y cómo desempeñan un papel importante en otras áreas, como la medicina. En este capítulo aprenderás sobre algunos de los usos increíblemente diversos y los principales aspectos de clasificación de los sensores, además de obtener una visión más clara de cómo funcionan. Con suerte, después de ver los videos, también serás capaz de escribir un programa que haga funcionar los diferentes sensores del panel. Al final del capítulo obtendrás algunos consejos prácticos útiles junto con el conocimiento teórico. El capítulo fue escrito por Botón Chato y revisado por Akos-Peter Giras. Creo que es momento de tomar asiento y comenzar. Para que un circuito pueda detectar señales del mundo físico, necesita un dispositivo de conversión que pueda transformar estas señales en señales eléctricas que el circuito pueda interpretar. Estos dispositivos de conversión son sensores, los cuales son necesarios en cualquier circuito que espere algún tipo de señal de entrada desde el exterior, y por lo tanto se encuentran en la gran mayoría de los dispositivos electrónicos. Piensa por un momento en la cantidad de sensores que hay en el teléfono que tienes en la mano. Algunos de ellos son, por ejemplo, el micrófono, la pantalla táctil, la cámara, el acelerómetro, el giroscopio, el sensor de luz y el receptor GPS. Creo que no es necesario entrar en detalle sobre la función de los 3 primeros. El acelerómetro permite que el dispositivo detecte cambios en su velocidad, y con el giroscopio, el teléfono puede determinar la orientación de la pantalla, en función de la cual rota el contenido mostrado. El sensor de luz permite que el teléfono ajuste el brillo de la pantalla según el entorno, o incluso puede detectar cuando lo metemos en el bolsillo. El receptor GPS también puede considerarse una especie de sensor que recibe señales de radiofrecuencia de los satélites que orbitan la Tierra, y tras un procesamiento adecuado de la señal, determina las coordenadas globales del dispositivo. En la práctica, también puedes pensar en los sensores como los elementos de detección de los circuitos. Creo que es interesante considerar que las antenas en nuestros dispositivos electrónicos también son técnicamente sensores. Entre otras cosas, así es como puedes comunicarte de forma inalámbrica usando ondas electromagnéticas, o cómo los radiotelescopios pueden observar estrellas distantes. Pero, ¿qué tipo de partes contiene un sensor? El espíritu del sensor es un dispositivo de conversión directa que transforma una señal física en una señal eléctrica que puede ser interpretada por el circuito de procesamiento. A este dispositivo de conversión directa pueden precederle convertidores que realizan una conversión entre diferentes señales físicas. Como ejemplo, pensemos en un sensor químico de 2 partes, como el sensor de glucosa que yo también utilizo.
La primera parte del sensor, el convertidor, en este caso es una enzima que reacciona con el azúcar en mi cuerpo, liberando iones de hidrógeno. La segunda parte del sensor es un convertidor directo que produce una señal eléctrica basada en la cantidad de estos iones de hidrógeno. En este ejemplo, la primera parte del sensor produce iones proporcionales a la concentración de azúcar, y la salida del convertidor directo es un voltaje proporcional a los iones. El sensor mencionado en el ejemplo convierte la concentración de iones en una señal eléctrica. Pero también existen soluciones basadas, por ejemplo, en energía cinética, magnética o térmica. Cabe mencionar que los dispositivos de conversión de energía inversa, que convierten la energía eléctrica en otros tipos de energía, se llaman actuadores. Puedes pensar en los actuadores como las manos del circuito, siendo uno de los dispositivos más simples el motor eléctrico. Los sensores pueden agruparse de varias maneras. La categorización más simple es que existen sensores pasivos y activos. Estas categorías se definen de manera diferente según la fuente, pero nosotros utilizaremos de forma consistente el enfoque que vamos a discutir ahora. Los sensores activos no requieren una fuente de alimentación. La señal física de entrada genera la señal eléctrica de salida. Los sensores activos incluyen termopares, fotodiodos y sensores piezoeléctricos. Los sensores activos también se conocen como sensores de tipo generador, ya que un generador es un convertidor de energía que transforma la energía mecánica en energía eléctrica y no necesariamente requiere una fuente de alimentación eléctrica para este proceso. Lógicamente, los sensores pasivos requieren una fuente de alimentación externa para proporcionar la señal eléctrica de salida. Esta categoría incluye, por ejemplo, las resistencias sensibles a la temperatura, también conocidas como termistores, cuya resistencia está relacionada con su temperatura. Aprenderás más sobre este tipo de sensor en el siguiente capítulo. Como probablemente sabes, para calcular la resistencia necesitas medir el voltaje a través de la resistencia y la corriente que la atraviesa, y la resistencia eléctrica es el cociente de estos valores. En consecuencia, se necesita una fuente de alimentación para medir la temperatura de un termistor. Otro nombre para los sensores pasivos es sensores tipo modulador. El nombre se refiere al hecho de que la señal física de entrada cambia y modula la señal eléctrica suministrada por la fuente de alimentación. Otra clasificación distingue entre sensores absolutos y relativos. La salida de un sensor absoluto se interpreta en una escala absoluta. En cambio, la salida de un sensor relativo lleva información en forma de algo. En este caso, se necesita un valor de referencia. Por ejemplo, existen sensores de temperatura absolutos que determinan la temperatura en relación con el cero absoluto, que es 0 Kelvin, utilizando, por ejemplo, una propiedad especial de los semiconductores. También existen sensores termométricos relativos, como los termómetros termoeléctricos, cuya salida es proporcional a la diferencia de temperatura entre dos puntos. Por lo tanto, para determinar una temperatura desconocida, se requiere una referencia conocida. Por mencionar un ejemplo sencillo, quieres saber la temperatura absoluta de la taza de té antes de tocarla, pero quieres conocer la temperatura relativa del líquido y del vaso de vidrio antes de verter el líquido en el vaso si no quieres romperlo. Escucharás más sobre los sensores de temperatura en detalle más adelante en los videos de este capítulo. Un tercer principio de clasificación es el tipo de señal física de entrada. Ejemplos de esto se muestran en la siguiente tabla. Las señales físicas pueden dividirse en varias categorías generales, y dentro de cada una de estas categorías puede haber varios o incluso solo un tipo de señal física. Al medir, por ejemplo, una señal acústica, la entrada casi siempre es la presión sonora, pero las señales biológicas incluyen la glucosa en sangre, la saturación de oxígeno y muchas otras. No voy a leer toda la tabla ahora. Si te interesa, puedes pausar el video para estudiar estas categorías. Esto nos llevará al final del primer video. Hemos aprendido sobre la definición de sensores, su construcción y sus diferentes clasificaciones. En los próximos 2 videos veremos los tipos de sensores más comunes. Esperamos que nos acompañes allí también. Adiós. Adiós.